igual quiero, perdón por la intervención, después de este preámbulo, me gustaría presentar con nosotros, nos acompaña un experto en materia de derecho de amparo e integrante de los defensores jurídicos del Estado de Jalisco, AC, Asociación Jurídica, en donde su servidor Javier Ibarra, los compañeros me otorgaron ser el presidente de esta asociación y me honro en presentar a mi compañero Joaquín, al cual me gustaría darle la intervención porque él está haciendo una defensa social en favor de los comerciantes, de esos que estamos trabajando a cortina cerrada o a media cortina o con el temor de esa represión que hemos tenido de parte de los gobiernos actuales. Y él tiene un proceso que se ha estado llevando a cabo y tiene una visión y con el cual consideramos que posiblemente podamos sentar un precedente. ¿Por qué motivo? Porque el comercio en el estado de Jalisco es fundamental, es primordial y sobre todo debemos de ser conocedores de nuestros derechos, pero más de nuestras obligaciones. Y nuestra obligación es salir adelante y sacar adelante a nuestras familias con independencia de lo que se pudiera en su momento generar como una expectativa. Gracias, compañero Joaquín. Adelante. Muchísimas gracias compañeros aquí de este Frente La Voz del Pueblo. Les agradezco la invitación al tema. Efectivamente, nosotros dentro de la Asociación Civil, asociada y hermanada aquí con ustedes, todos los integrantes de La Voz del Pueblo, habíamos estado planeando una estrategia y decidimos, aparte de la lucha social, aparte de las comunicaciones en redes, implementar la vía jurídica que es la acción de constitucionalidad de un juicio de amparo. Se ha estado planteando, ha habido renuencia en jueces. Nosotros hemos conocido, es un hecho conocido que en varias partes de la República han empezado en ocasiones jueces a dictar resoluciones en las que conceden suspensiones provisionales. Rápidamente, una suspensión provisional es cuando yo voy con una queja ante la autoridad federal, que es la revisora de lo que hace todas las demás autoridades del país, las estatales o incluso también las propias federales, pero un juez es el que se encarga de ver que estén actuando con normalidad, con regularidad. Y al hablar de autoridades hablamos desde el inspector de estacionómetros hasta el gobernador del estado o el presidente de la República. El presidente también se equivoca, el secretario de salud también se equivoca y el Consejo de Salubridad General, a pesar de que tiene los mejores técnicos y científicos y médicos y epidemiólogos, pues también pudieron haber tomado algunas decisiones equivocadas, sobre todo que a todos nos tomó de sorpresa esta pandemia, algo para lo que la humanidad no estaba preparada. Las cifras que se empezaron a dar a conocer, el comportamiento que demostraba el virus al principio de la pandemia, la curva que denotaba, el que no se sabía con certeza, se trató de proteger a nivel mundial porque parecía que la curva de contagio, la mortalidad, iba a ser una tragedia de proporciones catastróficas como ha sucedido, como tenemos referencia en siglos remotos, con esa serie de enfermedades que acabaron con porcentajes de la humanidad, que la peste negra, la fiebre española, muchas enfermedades que tomaron a la humanidad desprevenida y que acabaron con millones y ya hablar de porcentaje de población mundial pues era escandaloso y se temió que fuera de esta manera. Entonces, todos los organismos internacionales en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de trabajo, emitieron sus recomendaciones y los estados los adoptaron y empezaron a decretar y a acordar
acuerdos de carácter general obligatorios que todos debemos de respetar. Pero llegó el punto en que estos demostraron que se habían excedido, sobre todo en materia de derechos humanos. Todos los acuerdos que nosotros estamos combatiendo, inconformándonos en una parte de ellos, porque así lo permite la ley. Nosotros nos estamos inconformando por el comerciante, por el vendedor de piso, por el locatario, por el concesionario, por el pequeño comerciante, por el que tiene un pequeño changarrito, por el vendedor ambulante, por el vendedor con carrito, con puesto semifijo, que le dijeron, tú no puedes trabajar. Inclusive aquí escuché una verdad aquí del licenciado, que dice, algunos comerciantes estamos trabajando a media cortina, a cortina completamente cerrada, a estar captando a los clientes en la esquina y ir por el producto y como si estuviéramos teniendo una actividad ilícita, y definitivamente pues no lo es. Y aún los comerciantes que los decretos presidenciales y estatales dicen puedes trabajar porque eres esencial, aún ellos están trabajando con mucho miedo. ¿Por qué? Porque llega el inspector y le dice, ahí está ese cliente que no trae cubrebocas, te voy a clausurar. Y si no quieren clausura, pues ya saben, tienen que llegar a arreglo. Y es un secreto, entonces no lo podemos tapar con un dedo, pero ha sido el agosto para muchas personas que aún teniendo negocios esenciales han sufrido clausuras. Entonces nosotros nos elevamos a un juicio de amparo y le dijimos, básicamente le estamos pidiendo al Poder Judicial de la Federación que analice, que revise que los acuerdos que se tomaron fueron excesivos. Cumplieron con dos normas, dos principios que no se pueden romper en ningún tipo de acuerdo que tome ninguna autoridad. Una, no puede ir contra derechos humanos. Entonces, se está tratando de, los jueces también están diciendo, es que estamos protegiendo la salud, estamos ayudando a proteger la salud, y eso ya está rompiendo con otro principio, el de proporcionalidad. Pero los primeros dos que me refería eran la constitucionalidad, porque tenemos normas en la Constitución que rompieron, tanto el presidente como Enrique Alfaro, rompieron reglas de constitucionalidad porque emitieron acuerdos que no estaba dentro de sus funciones, sobre todo Enrique Alfaro, precipitadamente tomó algunas determinaciones. Las que estaba escuchando aquí fueron una de ellas. Nos sorprendió el gobernador, antes de dictar unas medidas de emergencia, medidas sanitarias, en conjunto con Secretaría de Salud. Días antes él había sacado primero los acuerdos que le permitieron modificar el presupuesto como él, discrecionalmente, para que él pudiera usarlo con plenitud, basado o fundado en la emergencia. Se le dieron unas facultades muy inusuales y tremendas al gobernador, que de allí que después ya no se pudo parar para los créditos. Acoto un poquito, perdón. Mire, me hizo recordar Sí, muchísimas gracias a las personas que nos han mandado saludos y felicitaciones, a los defensores jurídicos del Estado de Jalisco, Asociación Civil, en tránsito de convertirnos en colegio de abogados. Es preocupación de nuestro todavía asociación, próximamente colegio, tratar de llegar al mayor número de personas para empezar a promover la cultura de los derechos humanos. En los derechos humanos se encuentra entre ellos el de la salud, ahorita tan vulnerado y paradójicamente utilizado de pretexto para vulnerar otros derechos de la población, tanto o igual de importantes. Se han hecho estudios por grandes constitucionalistas. Hay un señor llamado Ferriglioli en Italia. Aquí en México tenemos grandes tratadistas en materia de constitucionalidad, como el doctor Miguel Carbonell, el español Manuel Atienza, que tiene muchas colaboraciones aquí con el Senado de la República y con la Suprema Corte de Justicia, que imparte muchos cursos en materia de derechos humanos.
y nos ha ayudado a capacitarnos. Todos coinciden. Fíjense ustedes, en México tenemos la Constitución que tutela, protege y obliga a los mandatarios, nuestros mandaderos, a respetarnos y obligarlos a hacer que se respeten por todos. No hay país en el mundo que su constitución obligue a sus gobernantes a respetarle todos los derechos que en algún tratado internacional, mundial, en la Organización Mundial de la Salud, se haya determinado, razonado que es un derecho humano que la Constitución de México no tutela. Uno de los principales es la dignidad. Atenta contra la dignidad de las personas que nos estén tratando de esta manera, con esas despensas tan ridículas, con esos lonches de almidón pintados de rosa que dicen que es jamón. Eso es atentatorio contra la dignidad de las personas. Las decisiones equivocadas también. Las campañas del miedo también son atentatorias contra la dignidad de las personas y contra otro derecho humano reconocido, que es el derecho a la información pública, veraz y efectiva. También, en esos tratados internacionales de los que México, en toda América, porque hay tratados internacionales para África, hay tratados internacionales para Europa, y en Asia deben tener los propios, con sus excepciones de los países más cerrados y herméticos allá. Pero aquí en México, la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, que engloba a todas las organizaciones mundiales, todo el mundo sabemos, ha revisado diversos pactos, tratados internacionales, el Pacto de San José, el Protocolo Adicional de San Salvador, la Carta Internacional, la Carta de Derechos Políticos, Sociales y Económicos, todos esos tratados internacionales obligan y tutelan al Estado mexicano, y México los ha firmado, todos. Dicen una frase muy conocida en el derecho constitucional: tratado que existe, tratado que México ha firmado. Y hay un tratado muy importante, el Tratado de Versalles, que dice: los pactos, los tratados se firman, y si se firman, se cumplen. No hay manera. En los propios tratados, generalmente en el último de sus artículos dice: ningún gobierno de los que firman estos pactos pueden utilizar como pretexto de que están tutelando un derecho contenido en este tratado, violentar los demás. Bueno, llegamos a la era del COVID, llegamos a esta era y se empezaron a tomar decisiones de emergencia, medidas de emergencia, medidas urgentes. Unas fueron científicas, cuáles las que atendiendo a las indicaciones de la Universidad Nacional, de los científicos del CONACYT, de la Universidad Nacional, de la Organización Mundial de la Salud, y los mejores de todos, los de la UDG, desafortunadamente ahorita, pues limitados por el gobierno que tenemos, nos dijeron cómo era la manera de combatir este virus. Sana distancia, virus no se transmite más de 2 metros. Cubrebocas fue un tiempo una protección adicional. Después se reconoció que no tenía mucha utilidad práctica. Pero la sana distancia, la no aglomeración, el dejar por un tiempo de saludarnos de mano, etcétera, muchas cosas, lavarnos constantemente, fueron las recomendaciones médicas y científicas que tutelaban, que eran tomadas para combatir, sobre todo, el contagio tan rápido. Eso es lo que se trataba. El gobierno también ha vulnerado el derecho de la información a la población, porque nos consideró tontos. Dijo: si les decimos la verdad a estas personas de que la enfermedad no tiene un grado de mortalidad tan alto y que todos nos vamos a tener que contagiar y solo algunos van a fallecer, desafortunadamente, porque tenemos otras afecciones, otras deficiencias. Pero si les decimos la verdad a la población, no lo van a entender. Además, podemos utilizarlo para otros fines, en el tratamiento, etcétera. Esa parte estaba bien en recomendaciones, pero todos los tratados internacionales que les comentaba ahorita dicen, y todos,
hay unos de la Organización Mundial de la Salud, recomendación 3, recomendación 8, avalados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está el Tratado 120 y 111 de la Organización de la Oficina Internacional, de la Organización Internacional del Trabajo. Y ya dentro de la crisis pandémica que estábamos sufriendo, reconocidos por la OMS, sale la famosa resolución 1 del 2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todos coincidían en algo. Dicta las medidas. En cierta manera dicen, utiliza los fondos, pero se referían a los fondos de ayuda internacional que iban a caer, iban a llover sobre los estados más vulnerables de México para abajo, en toda América Latina, por el Fondo Monetario Internacional, que se iba a repartir. Utiliza todo lo que tengas que utilizar, médicos, instalaciones, reconvierte hospitales, provéete de respiradores, etcétera. Pero todos los tratados internacionales que tienen cláusulas para las emergencias decían, nada más, en cualquier determinación que tomes, nada más respeta todos los demás derechos humanos. Y esa parte así como que la agarraron, la rompieron, le hicieron bolita y la tiraron a la basura. Porque no se justifica de ninguna manera. A pesar de que digan que es para la protección de la salud de personas que yo creo que consideran que no éramos capaces de lavarnos las manos, mantener sana distancia y llegar a nuestras casas y tener las medidas de sanitización que están recomendando, dijeron, no, estos no van a entender, están reputos mis conciudadanos, mejor los mantengo en su casa. Esa medida, esa ya fue ideada tanto a nivel federal, porque no se confió en que la población pudiera seguir indicaciones. Y entonces se dijo, quédate en casa. Bajo una velada, mucha gente ha dicho, vulnera el 29. No, porque el 29, que es el artículo de la Constitución que regula el libre tránsito, el que dice cuándo se pueden suspender garantías, ese lo evadieron, lo rodearon. No quisieron conflictos con el 29, se fueron por otras cuestiones. Se fueron por la cuestión de salud principalmente. Por tu salud, para que no te mueras, quédate en casa. Y no trabajes, y no puedes trabajar ahorita. Y esto habría acabado con una economía, con cualquier economía lo hubiera acabado en 15 días. Entonces dijeron, no, bueno, ya. Entonces nada más unos, con que se contagie la mitad ahorita y la mitad después, nada más que nos dé chance y que no se me agolpen todos en el hospital, en los sanatorios. Entonces, ¿a quién iban a dejar en la banca como en el fútbol? Pues a los más desprotegidos, a los de menos voz. Y dijeron, y se ideó aquí en México la famosa frase, los negocios esenciales. Este negocio es esencial, este negocio no es esencial. Tú paras, tú no trabajes. Y eso ya es violatorio de los derechos humanos. El ser humano está protegido en su persona, es lo principal en el ser humano. Joaquín, perdón sí. que te interrumpa. Aparte de ese diseño económico de decretar comercios de primero y segundo nivel, también se hizo con el ser humano. Recordemos que se decretó adecuada o simplemente está ocupando lugar. Recordemos, compañeros, que aquí en Jalisco, 5 días antes de implementar las medidas federales o el gobierno federal, aquí ya nos habían encerrado 10 días. Ay, ¿qué pasó? O sea, nos vemos bien le regala 5. Y esa medida que tomó el gobernador, que en ese momento él, no sé si de buena fe, yo lo dudo mucho, todo lo el derecho es cruel y las estadísticas son crueles. Pues sí, estuvo mal tomada y ya no la podemos, es un daño de imposible reparación, ya estuvimos enclaustrados desde antes y no era lo adecuado. La invitación que hace mi compañero y amigo Arturo Sandoval a elevar y pedirle al gobernador es lo adecuado. Y también retomando el tema, nosotros los defensores jurídicos, viendo pues que nuestra Constitución tutela, como aquí se dijo, no solo el derecho al trabajo, muchas gentes, hasta los propios abogados a veces tenemos limitaciones en el alcance de interpretación y de entender la Constitución. Leemos el artículo 5 en la facultad, o explican brevemente a nuestros maestros y dicen, y se nos queda la idea, el artículo 5 habla de la libertad del trabajo. Y se nos olvida que también dice profesionistas
oficios, todo el mexicano en este país tiene el derecho a trabajar, a ejercer una profesión, un oficio. Los oficios, estamos hablando de los artesanos, Esas manos mágicas de Jalisco. Exactamente. No todo tiene que ser una profesión, una licenciatura. No es nada más el que con mucho esfuerzo logra poner un local comercial para vender lo que sea. No, también me llamó la atención la economía informal. Hay un fenómeno mundial muy importante en cuestión de la economía informal, aprendido desde la guerra o desde la Guerra Fría más bien. Cuando un país le dirigía una carta a otro país, hablaba de él en algún comunicado oficial, estaba reconociendo su existencia. Entonces, cuando un gobierno habla de economía informal, está reconociendo que existen esas personas. Y al hablar de personas, entonces se le tienen que dar. Aún no hay diferencia. Es un léxico nada más para decir que una persona no tiene un espacio específico donde desarrollar su actividad económica y lo está haciendo y se pensó en esa. Y los tratados internacionales nos hablan de economía informal, economía subterránea, economía alterna, y le dicen a los países que principalmente esa es la economía que hay que proteger, que hay que crear programas especializados para tratar de que esas personas se incorporen al sistema formal, digamos. Pero como aquí dice nuestro líder de este frente de resistencia, estamos ya prácticamente, en realidad no existe la informalidad. Informalidad, yo creo que, bueno, los señores esos que se dedican a vender sustancias prohibidas, a lo mejor ellos son la economía informal. Y no pagan impuestos. Y ellos sí no pagan impuestos. Pero son los más protegidos. Exactamente. Pero el tianguista paga por derecho de piso y un permiso ya sea mensual, semestral. Pagan por barrer. Entonces, y hay listas, y hay padrones, y hay credenciales, y hay fotos. Existen. Entonces, esa ya no es economía informal. Esa ya no es economía informal. Entonces, está protegido por tratados internacionales. Y era obligación suya, señor gobernador, señor Gatell, era obligación de usted conducir las pláticas con su capacidad de inteligencia en materia de epidemiología, biología. Y también forma parte de la Secretaría del Trabajo, y que no está trabajando. Se quedó muy corta porque fue la que tuvo que decir no. Está bien, cubrebocas, respiradores, sana distancia, y a lo que iba en el comentario, pudo haber sido excelentísima idea e intención del gobernador encerrarnos 8 días, a lo mejor 15 días en nuestra casa, en el punto máximo de que se iban a despedir. Pero se hizo más que nada con fines políticos y mediáticos. Se vio que buscaban el decir, sí, aquí nos adelantamos, y no servía de nada adelantarse. En esta situación de pandémica, no es más aplaudido el que yo los metí primero. Yo aquí mandé a mi población primero. Y quizá también, como aquí ya también se dijo, tampoco es de mucho alabarse el decir, aquí no vamos a regresar a clase. O sea, siguiendo con la tónica de que si contradigo por contradecir. Oposición por oposición. Oposición por oposición. Y reflector y fotos. Al menos se va a hablar de mí. Y hasta en el frente de resistencia me van a estar tirando y voy a salir en redes sociales, ¿no? Dicen las autoridades. Y no, la Secretaría del Trabajo era su obligación decir, no, los trabajos, los empleos vamos respetando. Vamos haciendo lo que sea. Lo mismo, como dijo mi compañero, el experto en Derecho a la Salud, Arturo Sandoval, lo mismo que se pudo implementar y que se implementó en los grandes comercios, los grandes negocios, las grandes mueblerías de una famosa familia que existe, que no quiero darle publicidad gratis, menos en este tipo de medios. A ellos sí y a otros no. Esencial es una palabra inventada que para cada uno de los ciudadanos en este país, del 90% de personas comerciantes en este país, cada uno de nuestros negocios son esenciales para nuestra economía. En los tratados internacionales esenciales para nuestra economía.
En los tratados internacionales se ha reconocido y dicen, más o menos todos coinciden en que el bien más preciado del hombre no es la vida, porque la vida la tenemos ya. O sea, la vida se entiende. Si no tuviéramos vida, no tendríamos nada. Entonces, esa ni la meten, la vida. Pero dicen, la dignidad es lo primero. La dignidad es respetar todo el contorno de una persona, todo lo que hay a su alrededor, su nombre, su imagen, su trayectoria, todo. Su integridad física, y ahí está la libertad también. Y ahí está entonces, dentro de la persona, la salud y el derecho al trabajo, la alimentación. Y todos los tratados internacionales coincidieron en una cosa: el derecho al trabajo prácticamente debe posicionarse como inmediatamente después de la dignidad. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo es lo que nos permite tener el dinero para poder comprar los alimentos y llevarlos a nuestras familias, a nuestros menores hijos. Entonces, está tan ligado el derecho del trabajo con el derecho a la alimentación y a la salud, que son tres derechos que son como una sola pelota multicolor. El derecho al trabajo, la salud y la alimentación es un derecho que debe ser igualmente protegido. El amparo que nosotros estamos promoviendo ante el tercer circuito del tercer circuito de la nación está siendo tramitado. Invitamos a todos a que se nos adhieran, a todos esos comerciantes. Está en trámite. Hemos tenido renuencia de varios jueces, porque dicen, yo no voy a analizar el amparo, dame un mes, déjame ver, y le decimos, mientras déjame trabajar, mientras por favor dame la oportunidad de trabajar, y dice el juez, déjame pensarlo mejor, es que está en riesgo la salud, y esa es una visión cerrada, algo que no puede hacer un juez en este país, que por proteger presuntamente un derecho se vulneren más todavía. Entonces, la salud está protegida. Está demostrado científicamente que la salud está protegida en las grandes cadenas comerciales. La salud está protegida en los bancos. La salud está protegida en las oficinas del SAT, señores. La salud está protegida en las oficinas de recaudación, que ahorita nos reciben con los brazos abiertos y nos dan nuestro gel. Entonces, ¿por qué no se puede tutelar la salud con los comerciantes, con los ambulantes, con los vendedores de piso? Los vendedores de piso también le pueden decir a sus clientes, háganme una fila detrás de la raya que estoy trabajando. Ahí puse unas marquitas, señor. Era lo mismo. Y es algo, es una visión que no tomaron en cuenta al momento de emitir los 6 decretos obligatorios que estamos combatiendo. Y muy importante, estamos combatiendo nada más una parte de esos decretos. No estamos apoyando o no estamos contrometiendo que exista, que haya un estado de fuerza mayor, que haya necesidades de medidas sanitarias y todas las que son tendientes a la salud. Con la que estamos nada más en contra, defensores jurídicos del Estado de Jalisco, frente de la resistencia, frente de resistencia, los señores, todos los panelistas y todas las instituciones y páginas y seguidores, es con aquellas que restringen la movilidad, con aquellas sobre todo que restringen la libertad al trabajo, al comercio, a la industria, a un oficio. Esas son las que deben quitarse. Esto va para largo, señores. Esto va a ir escalonadamente, como nos dice el gobernador. Ya ni siquiera publican el diario oficial de la Federación porque eso le viene la lluvia de amparos. No, ahora fue nota informativa nada más. Nota informativa a través de la página oficial del gobierno del estado, donde nos dice, vamos a regresar escalonadamente, ya no aguanta la presión del señor gobernador y la libera de esta manera, dándonos presuntamente, pero conocemos a nuestra policía, conocemos a nuestros inspectores. Entonces, imagínense quién va a llevar ese control de manera honesta. ¿Quién va a certificar que efectivamente un negocio está trabajando al 50%? Aquí aplicaría, Joaquín, la máxima de nuestra película de ¿te jodes o participas? Donde decía, primero averiguo. La ley de Herodes.
En este Está vendiendo mazapán. me gustaría... Permítame acotar. No puede ser. Un poquito, por favor. Como ya estamos a punto de cerrar el programa, me gustaría que la intervención siguiente de Joaquín y luego Sandoval, nada más en el sentido, ¿quiénes están? Bueno, después de la expresión de Joaquín, sin limitación, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué cargo tenemos? ¿Y cómo nos llamamos para ir concluyendo? Porque recuerden que estamos en un lugar histórico y en este lugar muchas de las personas que nos acompañan hoy vienen a un desayuno. Nosotros a lo mejor ya venimos enfrascados en un tema de debate aquí en el internet y ellos, hay que, dice por ahí la vieja norma, ¿no? Hay que primero comer que ser cristianos. Así que vamos dándole conclusión, salvo la opinión de mis compañeros. Adelante. Eso que comentaba el licenciado experto en Derecho a la Salud, el Arturo Sandoval, fuera también de los intereses que son evidentes, que sabemos que existen, también hay una cuestión social. Allí el gobierno se ve forzado a reconocer, como en la Ciudad de México con los sistemas de transporte colectivo, que hay riesgos que deben correrse. Los abogados le decimos la teoría del riesgo. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. No hay otra manera de que tanta gente se desplace. Aún la poca que se puede desplazar, no hay otra manera que se desplace para el sostenimiento de la economía y el flujo de la economía y los trabajos, y que las industrias que pueden trabajar no se detengan más que en camión. Entonces es un riesgo que se debe correr. Entonces recordemos otra vez el principio de la proporcionalidad y la razonabilidad. Oye, pero entonces si se tiene que tomar el riesgo la sociedad de que personas viajen en camión, digo, también tomemos el riesgo de que trabajen los que no pueden trabajar por la suspensión de labores y porque tú consideraste que no era esencial. ¿Por qué? Porque recordemos, y vamos a ser insistentes, el derecho al trabajo es el derecho a la alimentación, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Yo tengo el derecho de trabajar como el chofer. A lo mejor el chofer quisiera quedarse en su casa y que le pagaran, pero no le van a pagar. Le dicen, no, órale. Oye, pero se van a subir 100 personas a mi camión o 1000. Me van a contagiar. Ni modo, eres como enfermero, eres como médico, doctor. Sustituible. Y sustituible, heroico, ándale. Oye, ¿y mi bono a la salud? No, pues tú no. Entonces son riesgos que se deben de correr. Son riesgos que la sociedad debe de correr. Y por la alimentación de nuestros menores hijos tenemos que correr ese riesgo. Claro. Si corremos los riesgos en los bancos, si corremos los riesgos en las recaudadoras, tenemos que hacerlo así. Ese es el principio de la ponderación de derechos. Si tengo un derecho, me quiero proteger la salud, no quiero que se me enfermen, porque se me va a ir el gasto público en los respiradores y etcétera. ¿Qué me voy a llevar al final de mi gestión? Quizá, muy probable. Pero tengo que proteger a los demás y sobre todo tengo que respetar la dignidad y el derecho de las personas a circular. No le puedo decir a una persona, los tratados internacionales dicen ahí, le puedo recomendar, quizá la campaña debió decir, les recomiendo quedarse en casa. Les recomiendo quedarse en casa. No quédate en casa como autoritario. Nuestra Constitución lo prohíbe. Por último, entonces me despido, les agradezco aquí al frente de Resistencia, a estos medios, al equipo de técnicos y asesores, a todos los compañeros de los defensores jurídicos del Estado de Jalisco que nos acompañaron, a los seguidores de esta página y canal por donde se transmite, y sobre todo al frente de Resistencia. Gracias por la invitación. No, al contrario, están invitados para la próxima. Y yo les reitero, soy el licenciado Joaquín Esparza Méndez.